Tras concluir la capacitación a las autoridades municipales electas de los 106 ayuntamientos, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales pidió a los alcaldes entrantes a realizar un análisis para considerar la continuidad de quienes tienen la titularidad de las unidades de transparencia en los municipios. La comisionada presidenta María Gilda Segovia Chap pidió a los alcaldes electos mantener equipadas sus unidades de transparencia en los próximos 3 años y dotarlas de personal preparado para cumplir con el derecho de sus pobladores a la información pública. Entre las recomendaciones para el nombramiento de la persona que estará al frente de la transparencia municipal, sugirió estudios mínimos de bachillerato, manejo de Word, Excel e Internet, experiencia en el área y certificación en competencias laborales en facilitación de información en poder del sujeto obligado. Con apoyo del Instituto para el Desarrollo Regional y Municipal del Estado de Yucatán, las autoridades municipales electas asistieron al curso Obligaciones y Responsabilidades de los ayuntamientos en materia de transparencia, acceso a la información, en 3 grupos, el 10, 11 y 12. El director del INDER, Ángel David Valdés Jiménez, pidió a las autoridades entrantes diseñar planes de trabajo para fortalecer y mejorar a su municipio en los 3 años de gobierno, apegándose al marco normativo y legal, con conciencia del correcto manejo de los recursos públicos. La directora del Archivo General del Estado de Yucatán, Paloma de la Paz Angulo Vázquez, pidió a los funcionarios entrantes garantizar los recursos públicos para aplicar el programa institucional de archivos en sus municipios y cumplir con base en la ley para mantener ordenada la documentación para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. A su vez, el Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, reiteró su compromiso para el asesoramiento en el proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos para capacitarlos en las reglas de operación de los fondos que tienen a su cargo y manejarlos de manera correcta y transparente. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.